la clase para que quede disponible para el estudio, como le llaman, acrónico. Hoy día en la mañana estuvimos analizando el dinamismo ecosistémico, entendiendo por ello todos los procesos, los fenómenos, los eventos que ocurren en el ecosistema. Entonces, el ecosistema tiene su estructura. Un bosque, por ejemplo, tiene su estructura. Un pastizal tiene su estructura. Pero además, ¿ya?, tiene un dinamismo asociado. Y ese dinamismo está representado por el flujo energético, que ya lo analizamos, los ciclos biogeoquímicos, desde el punto de vista de la agricultura sustentable, amigable con el medio ambiente. Los ciclos biogeoquímicos son tremendamente importantes. Los eventos, desde el punto de vista de la producción agrícola, los eventos, sobre todo si dice relación con plagas, enfermedades, o sea, tremendamente importante, y la sucesión la homeoresis. Entonces habíamos quedado, yo le dije que necesitaba un poco más de tiempo en la idea de evento. Bueno, tal como lo señala la palabra, el evento es un suceso, un acontecimiento imprevisto de cierta magnitud que tiene lugar en el ecosistema. Estos eventos tienden a sacar al ecosistema desde su punto de estabilidad. Ciertamente, mientras mayor es el evento, mayor es la salida del ecosistema de ese punto, o zona, mejor dicho, de equilibrio. Esa capacidad que tiene el ecosistema de retornar a esa zona de equilibrio se conoce como resiliencia. Resiliencia. Que es distinto de resistencia. Bueno, esta diferencia la podemos señalar en lo siguiente. Tenemos nosotros un bosque que está sujeto, por ejemplo, a la acción del fuego. Relámpagos que le han caído al bosque. Los árboles tienen cierta capacidad, sobre todo si los bosques están en zona de relámpagos, tienen la capacidad para resistirse, quemar los árboles, pero no necesariamente mueren. Quedan ahí la raíz, el tronco está protegido, etc. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo de resistencia. Lo mismo podemos pensar en el caso del ser humano, pero el ser humano es un sistema bastante más simple que un ecosistema. Y lo otro es el fuego. El fuego quema los árboles, ya destroza una parte importante del bosque, pero a los años después tenemos nosotros los vástagos de los árboles. Y ahí nos damos cuenta que el bosque se está recuperando. A lo mejor van a tomar 15, 20 años en recuperarse completamente, pero se está recuperando. De nuevo les digo, son sistemas complejos, donde procesos como la resiliencia toman tiempo, ¿ya? Volviendo al caso humano, pero guardando la diferencia, bueno, si a alguien se le muere un familiar muy querido,
bueno, la persona queda adolorida, queda deprimida, pero al tiempo después, ¿no es cierto? Ya esa persona se ha recuperado bajo el principio de que la vida continúa. Son pocos los que a consecuencia de la muerte de alguien querido se suiciden, por ejemplo. Sufren, claro, sin lugar a dudas. Pero al tiempo después se recuperan en el sentido de lo que eran antes. Esa es resiliencia. Entonces, estos sistemas ¿qué pasó aquí? Estos sistemas, los ecosistemas, son complejos, como dije, y tienen estas propiedades de resistir a los eventos que son destructivos, y si hay una parte del sistema que es destruida, ya, el sistema se puede recomponer. Que todo puede que tome años, sin lugar a dudas. Entonces habían sistemas, eventos que están representados acá, las migraciones, por ejemplo, esos son eventos. ¿Ah? Y ahora, con la importancia que le están asignando al asunto natural, a la ecología y todo lo otro, muchos de eventos, muchas de estas migraciones son de atracción turística. Ya, a mí, por ejemplo, me tocó ver una migración de cigüeña. Yo no conocía la cigüeña, solo sabía la historia de la cigüeña que trae a la guagua. Pero una vez estando en Israel me tocó a mí observar las migraciones de cigüeñas que vienen desde África, pasan por ese sector donde está Israel y se dirigen a Europa. Anidan y de vuelta, ¿no es cierto?, pasan también por ahí mismo. Son espectáculos impresionantes, espectáculos de la naturaleza. Lo mismo con estos desplazamientos de cangrejos, que en algunas zonas tropicales estos animales ovipositan en el bosque. Entonces salen en grandes cantidades, se dirigen a los bosques aledaños y ahí liberan los huevos. Y se quedan ahí un tiempo y después vuelven al mar, pasan otro tiempo y después retornan al bosque. Cientos, por no decir miles de estos animales, desplazándose del mar al bosque, que obviamente es un bosque húmedo, pero no es de humedad salada como lo que ocurre acá. Por supuesto que estos animales atraviesan las carreteras y los matan, o bien sirven de alimento para una gran cantidad de aves eh, que se alimentan de ellos. Y después tenemos, que está más relacionado con usted, el efecto de plagas. Las plagas entomológicas. Ahí tienen ustedes una plaga histórica, aparece en la Biblia, de las langostas. Las langostas africanas. Se reúnen en enjambres y dicen que el peso del enjambre es de varias toneladas. Y estos animales entonces se dejan caer sobre los cultivos y en cosa de minutos destruyen el cultivo. Las ratadas, es decir, las explosiones demográficas de ratones. También, bajo ciertas condiciones, los animales se reproducen rápidamente, sobreviven ¿ya? Y les falta el alimento y se dirigen entonces a las zonas cultivadas. Para estos eventos hay algunos nombres que le llaman irrupciones poblacionales, le llaman en inglés outbreaks, también se llaman brotes poblacionales.
Después tenemos las pandemias causadas por microorganismos. Ya estamos viviendo una, como decía hoy día en clase, es una pandemia de carácter histórico. Créanlo o no, ya están vivenciando ustedes, experimentando un carácter que va, un evento que va a formar parte de la historia de la humanidad. Ahora sí, en los próximos años vamos a tener eventos similares como este. Bueno, este evento va a pasar como si nada, digamos. Y en el caso, bueno, en el caso de los cultivos a veces se producen entonces brotes de enfermedades bacterianas, de enfermedades fungosas o de enfermedades virales. Estos eventos, como dije, tienden a desestabilizar al sistema, al ecosistema, ¿no? Como un terremoto, como un tsunami. Ahora, hay eventos de naturaleza biológica, como los que le he contado yo, pero hay eventos también de naturaleza atmosférica, como las sequías, por ejemplo, que estamos experimentando. Ya llevamos, no sé, como 20 años de una sequía extrema. Otro evento de naturaleza atmosférica son los tornados, los huracanes, las lluvias torrenciales, las nevazones, las heladas. Y también tenemos eventos de naturaleza litosférica, estos que están asociados, ¿no es cierto?, a terremotos, tsunami, erupciones volcánicas. Entonces, el ecosistema, ¿ya?, es un sistema complejo, dinámico y sujeto entonces a fuerzas que tienden a desestabilizarlo. Ahora, estas fuerzas que tienden a desestabilizarlo pueden ser fuerzas externas, como el cambio climático global, por ejemplo. O algún meteorito que caiga en la Tierra, como dicen que ocurrió con la extinción de los dinosaurios. Fíjense ustedes, con la extinción de los dinosaurios cayó un gran... yo no sé mucho la diferencia entre aerolito y meteorito. Digamos que llegó una roca desde afuera, ¿no es cierto?, una gran roca, produjo un cambio climático, ¿ya?, y muchas especies de animales no fueron capaces de aguantar ese cambio climático, y entre ellos los dinosaurios, y desaparecieron los dinosaurios. La desaparición de los dinosaurios, y esto es lo importante, le dejó la puerta abierta a otros grupos de animales, entre ellos los mamíferos, y dentro de los mamíferos, en nosotros. Las erupciones volcánicas y los tsunamis. Entonces ahí tienen un resumen de naturaleza meteorológica o climática, tornados, y vienen los distintos tipos de eventos ahí, tornados, huracanes, tifones, monzones, sequías, tempestades, eventos menores como las heladas. De naturaleza geofísica o litosférica, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y eventos más pequeños, ¿no es cierto?, más localizados como avalanchas o elementos menores cuando se viene pendiente abajo un río. Después tenemos lo de naturaleza biológica, las plagas, las episodias, que son cuestiones que afectan a los animales en su estado silvestre, que aparece un virus y lo empieza a matar a animales silvestres. Las epidemias, que pueden afectar tanto al ser humano como a las plantas. Bueno, y las pandemias, que afectan más a los seres humanos. Y mixto, los aluviones, las inundaciones, los incendios forestales, los aludes. Mixto porque mezclan ya algunos factores de los anteriores. Ahora, estos son eventos cuyas causas son naturales.
Entonces uno tiene que pensar que también el ser humano genera eventos que altera al ecosistema, como por ejemplo los incendios forestales por causa humana. Y algunos eventos que pueden estar en la categoría de eventos menores, cuando se produce, por ejemplo, eh, un derrame de petróleo en una bahía, como ocurrió hace años en Alaska. Un petrolero de gran tamaño que estaba, ¿no es cierto?, cargado de petróleo, tuvo un accidente y vació sus estanques de petróleo en la bahía. Y por supuesto provocó un desastre ecológico, ¿no?, en la bahía. Ahora bien, también le señalaba en la clase desde la mañana que los ecosistemas no son estacionarios, cambian a lo largo del tiempo en la medida, sobre todo, hablando de los ecosistemas terrestres, en la medida que el clima cambia. Si el clima se hace más húmedo, el ecosistema va a tender a ser un bosque más húmedo, por ejemplo. Si el ecosistema se hace más seco, es el bosque esclerófilo, por ejemplo, va a tender a un matorral esclerófilo y de ahí, si sigue haciendo más seco, a una estepa xerofítica, y si es más seco, y finalmente va a terminar en un desierto. Esto siempre y cuando, en el caso de los ecosistemas terrestres, siempre y cuando el clima no cambia. Si el clima cambia, si se hace más seco, se hace más húmedo, los ecosistemas terrestres van como detrás del clima. Nosotros estamos en términos de la evolución geológica de la Tierra, nosotros estamos en un periodo relativamente estable del clima, ¿ya? Pero aparentemente nos estamos enfrentando para los próximos 100, 200 años en un periodo de inestabilidad climática, donde algunas zonas se van a hacer más secas y otras zonas se van a hacer más húmedas, con los efectos concomitantes sobre el ecosistema. Las zonas que se van a hacer más secas se van a aridizar, y las zonas que se van a hacer más húmedas se van a transformar, ¿no es cierto?, en ecosistemas más húmedos. Eso se llama, estos fenómenos de cambio del ecosistema se llama sucesión ecológica, ¿ya? Donde un ecosistema simple es reemplazado por otro un poquito más complejo, ya ese poquito más complejo por otro más complejo, y así sucesivamente hasta llegar a la última etapa del ecosistema, que está más o menos limitado por el clima. Aquí tenemos dos tipos de sucesión: la llamada sucesión ecológica primaria, el proceso natural, y la sucesión ecológica secundaria, ¿ya?, generalmente inducida por el ser humano. Entonces nosotros, si miramos el sur de la cuarta región, desde el mar hacia la cordillera, por todos estos valles, vamos a notar el paisaje pelado, pobre, suelo casi con la roca madre, vean ahí, roca desnuda, casi con la roca madre expuesto. Y eso ha sido producto, ¿no es cierto?, de la intensa explotación agrícola, caprina, y el posterior abandono de esas tierras. Y después viene entonces a actuar la desertificación, que las va haciendo cada vez más secas. Y como producen menos, están sujetas a una mayor presión del campesino, y así sucesivamente, a través de un fenómeno de retroalimentación positiva, no un fenómeno de retroalimentación negativa, sino un fenómeno de retroalimentación
positiva, le van poniendo más presión, qué sé yo. Ahora la sucesión ecológica primaria para el ecosistema terrestre se señala que, y esto lo tienen que haber estudiado ustedes en edafología, ¿ya? El origen del suelo, a partir de rocas desnudas, ¿no es cierto?, sobre los cuales se instalan líquenes y hongos, ¿no? Después aparecen vegetación más simple, ¿no? Helecho, musgos, ¿ya? Se va produciendo la meteorización de la roca y se va transformando en un suelo que da origen a, que permite la presencia de pastos, si el clima lo permite, se instalan hierbas, si el clima lo permite, arbustos, si el clima lo permite, matorrales, si el clima, árboles. Esta es una sucesión ecológica primaria. Ahora bien, si usted va, por ejemplo, al sector costero, donde, de aquí a la bahía, al norte o al sur de la bahía de Coquimbo, y ve las rocas, se va a dar cuenta que hay muchas rocas que tienen líquenes en su superficie. Y eso es porque la humedad del aire, aunque sea un aire salino, permite la existencia de líquenes, y los líquenes ahí van trabajando, van meteorizando la roca. Y si usted tiene suerte, ¿no es cierto?, podrá encontrar roca donde ya hay helechos, sobre todo en los lugares protegidos. Y además podrá darse cuenta el aspecto, los geólogos le llaman el aspecto de cáscara de naranja, donde la roca está constituida por distintas capas, ¿ya?, producto de la meteorización. De manera que usted esa roca con las manos puede ir descascarando, ¿no es cierto?, los elementos que están medio sueltos, y eso va dando origen a el suelo. Entonces la teoría dice que antes de que se formara el suelo, ya, tal como lo conocen ustedes, tal como ustedes lo estudian, bueno, había una roca que se fue meteorizando. Por eso es que cuando ustedes cavan, ¿no es cierto?, en algunos lugares, casi a la superficie del suelo se encuentran con la roca madre. Y en zonas, ecosistemas más antiguos, ¿no es cierto?, con condiciones climáticas más favorables al desarrollo del suelo, bueno, pueden encontrar ya capa superficial de suelo bastante gruesa, pero al final, si siguen cavando, se van a encontrar con la roca madre. Incluso en suelo con mayor desarrollo se pueden dar cuenta de, pueden haber capas fácilmente reconocibles de la etapa de formación del suelo. Entonces, ese es un proceso de sucesión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sucesión ecológica primaria. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Que el ser humano está introduciendo sucesiones ecológicas secundarias a una velocidad muy alta para los sistemas naturales. Pues pensemos, nosotros no vamos a armar una población, vamos a instalar, qué sé yo, 5 bloques de departamentos. Antes había ahí un pequeño bosque, un bosquete, como le llaman los forestales. Bueno, van, ¿no es cierto? Y hay que pensar que en ese bosquete habían pájaros, habían insectos, habían ratones, qué sé yo, una pequeña comunidad. Llegan entonces los constructores con sus máquinas, los arquitectos, qué sé yo, ¿ya?, y eliminan el bosquete, y ahí instalan los edificios de departamento. Y ahí tienen un ejemplo usted de sucesión ecológica secundaria. Ahora, los agrónomos ciertamente promueven la sucesión ecológica secundaria cuando reemplazan, ¿no es cierto?,
extensiones amplias de terreno ocupado por un ecosistema natural, por un ecosistema artificial. Piensen ustedes en el Valle del Elqui, ¿no es cierto? Y las laderas de los cerros, que han sido reemplazados por ecosistemas artificiales dominados por la parra. Después tenemos el tema de, se me quedó en el tintero, bueno, el tema de la homeoresis. Estos sistemas son sistemas, de nuevo, sistemas complejos, que están estructurados por subsistemas, también complejos. Entonces, la estabilidad de estos sistemas es una estabilidad más bien dinámica, no una estabilidad estática. De ahí viene la diferencia entre homeoresis versus homeostasis. Por ejemplo, la temperatura corporal nuestra, el nivel de azúcar en la sangre nuestra, ¿ya? Los niveles de otros componentes nuestros se regulan mediante mecanismos homeostáticos. O sea, la temperatura corporal, ¿no es cierto?, gira alrededor de los 36, la que se acepta como temperatura de un cuerpo sano. 6, un poquito más, un poquito menos, digamos. Y eso es lo que se usaba ya para saber si la persona podría tener, se usa todavía, la persona podría tener el coronavirus. O si usted iba ya al supermercado y le marcaba la temperatura. Si su temperatura corporal hubiera estado más alta del límite, habría sonado un pitito. Y ahí se le habría echado medio mundo encima. Porque tenía fiebre. Causa probable, coronavirus. ¿Ya? Yo he ido acá, como yo ya soy una persona de edad, he quedado sorprendido porque a ratos tengo una temperatura corporal baja. ¿Ya? Y el aparatito me dice, me manda un mensaje, temperatura baja, temperatura baja, temperatura baja. Como que me tome un traguito de algo o me tome una taza de café. Entonces, es un mecanismo homeostático de regulación. Otro ejemplo es cómo funcionan los condicionadores de aire. Pues yo tengo, ¿no es cierto?, fijo, tengo preferencia para trabajar a 18 grados, entonces pongo el acondicionador de la temperatura de mi casa a 18 grados. Si la temperatura afuera está a 40, ya me va a mantener a 18 grados. O bien, si la temperatura está a 5 grados, con nieve afuera, adentro el aparatito de aire acondicionado me lo va a mantener a 18 grados. ¿Ya? ¿Me entiende? Es un mecanismo físico de regulación de la temperatura. En teoría es bastante simple. En estos sistemas, la regulación de estos sistemas, en este sentido, es más laxa, ¿ya? Es menos precisa. De tal manera que los puntos de equilibrio, aquí le llaman puntos, no estados estáticos, como en el caso de la homeostasis, sino que puntos de equilibrio pulsante, que el ecosistema en un determinado momento ya va a estar en una cierta condición de estabilidad y en otro momento, en otro momento va a estar en otra condición de estabilidad. Ejemplo, cuando aquí se produce de La Serena al norte el desierto florido, ahí hay un punto de estabilidad, el desierto florido. Cuando el desierto florido no se manifiesta, volvemos a otro punto de estabilidad. Y resulta que este punto de estabilidad es el punto más frecuente. El desierto florido es un evento
que no todos los años ocurre. ¿Ya? De tal manera que nosotros nos movemos de un punto de estabilidad a otro punto de estabilidad y regresamos a ese punto de estabilidad. Por eso que algunas personas ponen en cuestionamiento el cambio climático global. Hay dos posturas frente a esto. Uno dicen que efectivamente la temperatura de la Tierra está cambiando. Y eso es peligroso para el ser humano, muy peligroso. Y otros dicen es la etapa de un periodo de temperatura alta de la Tierra, vendrá en el futuro un periodo de temperatura baja del futuro. Entonces, mientras el punto de equilibrio, mientras, mejor dicho, para que me entiendan, mientras la zona de equilibrio en un sistema que se regula homeostáticamente es relativamente estrecha, como para decir, es casi puntual, 37 grados. ¿Ya? Y alrededor de ese valor, sube y baja un poquito, con un más menos, que sé yo, pequeño. Los sistemas que tienen mecanismos homeorreicos de estabilidad, el punto de equilibrio es más fluctuante alrededor del promedio, de tal manera que el más y el menos son más amplios, más anchos. Entonces, volviendo al tema del cambio climático, algunos dicen no, como decía Trump, como dice creo que un candidato a la presidencia de la República en Chile, dice, no, este es un fenómeno natural, que estamos en la etapa de la alza de la temperatura, quizás hasta dónde vamos a llegar, en términos de la alza de la temperatura. Pero vendrá un periodo, ¿no es cierto?, donde la temperatura baje. El problema es que no sabemos, ¿ya?, a ciencia cierta, si es un cambio de temperatura, ¿ya?, un cambio de promedio, ¿ya?, o bien es un periodo de alza de la temperatura que no sabemos hasta dónde llegar, punto uno, y no sabemos hasta dónde va a durar. Pues a nosotros, ¿no es cierto?, no nos interesa que dentro de 100 años venga un periodo de frío, periodo glacial, como le llaman. Nosotros en estos momentos estamos en un periodo interglacial. Por eso que hay gente que está viviendo en el hemisferio norte, en la parte norte del hemisferio sin grandes problemas, y gente que está viviendo, ¿cuánto se llama?, en la parte sur sin grandes problemas, aun cuando la glaciación fue, por la cantidad de tierra que hay, fue mayor en su efecto en el hemisferio norte. O sea, la glaciación significa que los hielos polares se desplazan hacia el Ecuador. Nosotros estamos en un periodo interglacial, donde los hielos polares están relativamente reducidos en su extensión. Por eso que en Alaska, en el norte del Canadá, en Siberia, qué sé yo, la vida no es tan dura, como era antiguamente un periodo glacial. Entonces a nosotros no nos interesa que dentro de 100 años venga un periodo de baja temperatura, ya muchos no van a estar. Además hay simulaciones que muestran que si la temperatura promedio de la capa inferior de la Tierra, del aire, si la temperatura promedio de la capa inferior de la atmósfera, donde estamos nosotros, donde estamos parados nosotros, donde respiramos, qué sé yo, nos movemos, etcétera, sube 13 grados centígrados, el promedio, ¿ya? O sea, queda la tenda helada. Queda la tenda helada. Hay que ver una de estas películas de ciencia ficción, ¿no es cierto?, donde muestra que el mar ha inundado, ¿no es cierto?, ha inundado Nueva York, Miami, qué sé yo, para tener más o menos claro lo que muestra la simulación. Entonces, ese es el gran dilema que tenemos. Pero que claro, ¿no es cierto?, que los mecanismos en los ecosistemas naturales son más bien de naturaleza homeorreica que de naturaleza homeostática. Ahora, uno se puede preguntar cómo son los mecanismos de estabilidad que operan a nivel de zonas agrícolas.
Eso se lo voy a dejar para que ustedes se lo pregunten a sus profesores de agricultura, de agronomía. Hay un punto que yo lo he mencionado anteriormente, pero al pasar, y yo quiero ahora hincarle un poquito el diente, sin que yo me pase a un tema que no es mi especialidad. Pero se los tengo que nombrar, ¿no es cierto?, para que ustedes hagan el nexo con la asignatura de la especialidad. Ya esta asignatura, no sé si es asignatura obligatoria en el caso de ustedes, es la agroecología. Entonces nosotros hablamos del ecosistema, ¿no es cierto?, desde una perspectiva ecológica, natural. Entonces, bueno, alguna idea sobre el agroecosistema. ¿Qué es lo que es el agroecosistema? Podríamos decir nosotros es una unidad de paisaje relativamente grande que no es administrada por la naturaleza, sino que es administrada por el ser humano y que tiene un propósito bien definido, que es la producción agrícola. A mí se me ocurre que ser administrador de un agroecosistema no es tarea de una sola persona, no es tarea de un solo profesional, tiene que haber un equipo de personas que administren el agroecosistema. El agroecosistema recoge muchas de las características del ecosistema natural, ¿ya? Pero la producción, el destino de la energía la dirige a beneficio del ser humano, no al beneficio de los ratoncitos, al beneficio de los pajaritos, que pudiera entenderse el destino que sigue la energía en los ecosistemas naturales, en beneficio de la naturaleza. Puedo decirlo así, de manera poética. Ahora bien, los agroecosistemas modernos no solo se focalizan en la producción agrícola, sino que también se están focalizando en la actividad turística. En generar espacio a las personas para que las personas vayan a conocer la producción agrícola especializada que hay. La producción de miel, por ejemplo, la producción de leche, la producción de queso, a descansar y a comer los productos derivados, ¿no es cierto?, de la producción de ese agroecosistema. Ahora el ecosistema puede ser una mezcla con otras unidades productivas, puede ser un agroecosistema forestal donde se mezcla la producción agrícola con la producción forestal. ¿Ya? Y ahí pueden tener, ¿no es cierto?, stand, tienda, donde muestren la construcción, por ejemplo, de muebles con la madera del lugar, sobre todo si es madera de calidad. También desde el punto de vista ganadero, agropecuario, y mostrar también a la gente interesada, ¿no es cierto?, los procesos de fabricación de queso, los quesos finos, los quesos de distintos sabores, qué sé yo. Lo mismo, ¿no es cierto?, un agroecosistema que donde se produzca pisco o vino, las distintas variedades de vino, las distintas variedades de pisco, ¿me entiendes? Entonces tienen una función ya un poquito más diversa. También, obviamente, tienen una función educativa,
donde junto a la producción ganadera, entonces tienen pequeños zoológicos donde a los cabros chicos les muestran las cabras, las crías de las cabras, las ovejas, las crías de las ovejas, ¿me entienden? Mm, eh, esto parece ser la tendencia, ya, la instalación del agroecosistema, la tendencia en las grandes unidades productoras. Ya no se trata de hacer un paisaje monótono, ¿no es cierto?, con una especie vegetal dominante. Ahora, el agroecosistema es de naturaleza antropogénica, ¿ya? En el sentido que el ser humano la monitorea, la administra, su producción la dirige en sentido de beneficio económico. En su diseño, ¿no es cierto? Se consideran tanto procesos naturales como procesos tecnificados, o sea, no se les deja todo a la naturaleza, porque aquí interesa también, como dije, la direccionalidad, ¿ya? Interesa el tiempo, ¿sí? Desde el punto de vista de la rentabilidad de las inversiones. Pero el agroecosistema constituye la contravisión del modelo de producción industrial intensiva que se instaló en el mundo, sobre todo en los países con gran desarrollo ganadero, agrícola, forestal, a partir de los años 40, más o menos, de los años 20, donde se empieza a masificar, bien digo, el uso de los pesticidas, el uso de los fertilizantes, con un fenómeno que le llamaron la revolución agrícola. Y eso fue, o sea, se produjo un salto en la producción agrícola. Y eso fue lo que permitió que las predicciones que hicieron los ecólogos respecto a la población mundial para el año 2000 fracasaran. ¿Ya? Porque los ecólogos, con sus sistemas computacionales de simulación, no tomaron en cuenta la habilidad del ser humano para mejorar marcadamente la producción de alimentos. ¿Cómo se logró? A través de fertilizantes, a través de pesticidas y a través de una mejora genética. Pero ya antes del 2000, ¿no?, por allá por los 90, ya estaba claro el efecto colateral del uso intensivo de fertilizantes, el uso intensivo de pesticidas. Ahora, como dice la última anotación, intenta una producción agrícola sustentable y amigable con el medio ambiente sin perder demasiado eh, la característica de una producción de alto nivel, en términos de calidad y en términos de cantidad. Y claro, el concepto de agroecosistema constituye la base de la agroecología. De tal manera que todo lo que hemos visto nosotros desde el punto de vista de un proceso natural, de un ecosistema natural, se aplican, ¿no es cierto?, al manejo del agroecosistema con los filtros que corresponden a ser una unidad productiva. Ahora, en mi opinión, organizar, administrar un agroecosistema es un buen desafío para los ingenieros, porque es una actividad, es una gestión de naturaleza ingenieril, es compleja. Sobre todo cuando los recursos naturales están siendo cada vez más escasos, sobre todo el tema del agua. Ahí tienen ustedes algunas similitudes y diferencias entre los ecosistemas naturales. Entiéndase un bosque que está ahí y no tiene ningún propósito comercial, está ahí.
¿ya? Y en ese bosque de nuevo hay ratones, hay pájaros, hay bichos que viven en el suelo, de vez en cuando el bosque se incendia, pero nunca tanto, etcétera. Entonces, tenemos aquí el ecosistema natural, el agroecosistema, el objetivo, los atributos, está en la columna de la izquierda. Objetivo, el ecosistema natural como objetivo no tiene ninguno, está ahí. En cambio, en el caso del ecosistema, tiene una rentabilidad económica. Responsable, podemos decir, la naturaleza es la responsable del ecosistema natural. Ahora bien, si ese ecosistema, esa unidad de paisaje está en terrenos privados, bueno, dueños de esos terrenos privados, pero lo que se quiere decir, ¿no es cierto?, que que nadie está a cargo de la estructura, del funcionamiento del sistema. En el caso del agroecosistema está el agricultor, la agricultora, el administrador, el profesional, etc. Fuente de energía solar. Fuente de energía solar, como la fuente de energía se hace insuficiente, le agregamos, ¿no es cierto?, para mantener la rentabilidad, ya energía artificial. Diversidad genética. Bueno, la diversidad genética es alta porque hay una gran cantidad de bichos ahí, que algunos de los cuales sirven, otros no sirven desde el punto de vista de la rentabilidad. Aquí es baja, porque eliminamos nosotros todos los bichos que no sean necesarios para nosotros, para la rentabilidad. Ahora, en esto de eliminar, bueno, sí, tenemos insectos polinizadores y tenemos insectos defoliadores. Bueno, para atacar a los insectos defoliadores, ¿ya?, de pasadita, daño colateral, afectamos a los polinizadores. Diversidad específica, alta, el agroecosistema baja. Entonces, cuando se hablan de agroecosistema, muchas de las intenciones es de una mera plantación cuya diversidad específica es baja, con un dominio exclusivo del maíz, del sorgo, del trigo, de la cebada, ¿ya?, a, ¿no es cierto?, un espacio que tenga una diversidad específica un poco más alta. ¿Por qué? Porque la teoría ecológica dice que los espacios tienen mejores mecanismos de estabilidad, aquellos espacios en términos de la comunidad biológica que son más diversos que aquellos que son, que se llama, menos diversos. Dicho en otras palabras, ¿no es cierto?, tenemos una plantación de pino, viene una enfermedad, ¿no es cierto?, de un hongo que ataca el pino y el pinar se va por el drenaje y la producción de madera en los años siguientes se va también por el drenaje. ¿Por qué? Porque era ya una plantación vulnerable al ataque del hongo. Dicho de paso, hay un hongo bastante maldito con las plantaciones de pino. Fuerza de selección. La fuerza de selección es natural. En el caso de nosotros, la fuerza de selección es humana, con un fin de rentabilidad económica. Productividad. Aquí la productividad general es baja. ¿Por qué? Porque la energía se dispersa, ¿ya?, siguiendo las tramas tróficas. Aquí la productividad es alta porque aquí canalizamos nosotros la energía. Es como quien dice, bueno, movamos el agua, ¿ya?, y la entubamos, ¿no es cierto?, y el agua se va derecho a un punto. Y en otro, dejemos que el agua se vaya según las características del terreno. En algunos lugares se estanca, en otros se va para otro lado, qué sé yo. La biomasa es alta acá, la biomasa tiende a ser menor, tiende a ser
menor. Aquí estamos hablando de espacio, ¿no es cierto?, de superficie equivalente. Pues no, vamos a ver, no estamos hablando de un bosque de 2 hectáreas, ¿no es cierto?, con un agroecosistema de 40 hectáreas, 50 hectáreas, 60 hectáreas. Entonces, tienen que ser más o menos equivalentes para hacer las comparaciones. Ciclo de nutrientes, este es un aspecto importante de los ecosistemas. Lo exige la teoría, aun cuando en la práctica no necesariamente. ¿Qué quiere decir respecto del ciclo de los nutrientes, los ciclos biogeoquímicos? ¿Ya? Que los ciclos son cerrados. Dicho en otras palabras, todo se realiza en esa unidad territorial. Todo el ciclaje del nitrógeno, del fósforo, del carbono, del agua, se realiza dentro de esa unidad. ¿Ya? Eso no es tan, eso es lo que dice la teoría, eso no es tan cierto en la realidad. En cambio, en los agroecosistemas el ciclaje es claramente abierto, porque cuando usted vende los productos agrícolas, el nitrógeno, el fósforo, lo que hay, se va. ¿Ya? Y por lo tanto tiene que fertilizar para recuperar lo que se ha ido. Aprovechamiento de recursos es alta, es baja. Continuidad espacio-temporal, alta, baja. Ya, piensen ustedes en los cultivos estacionales. Un bosque puede durar, una plantación forestal, ¿no?, puede durar muchos años ahí, pero los cultivos estacionales cambian de año en año. Y aquí da el desgaste del individuo que produce algo también es mayor. El desgaste de un frutal, por ejemplo, ¿no es cierto?, que le estamos sacando permanentemente el fruto, ¿ya?, es mayor que de un árbol equivalente, pero que no está sujeto a la presión de tener que producir algo. Sincronización entre plantas y microorganismos. Ya veíamos importante en el caso de los ciclos de nitrógeno, por ejemplo. Es alta en los ecosistemas naturales y es baja en los ecosistemas artificiales. ¿Por qué es alta? Porque esta sincronización entre plantas y microorganismos ha tomado años en llegar a un punto de acomodo. Años, por no decir miles de años. ¿Ya? Entonces, cuando usted llega con máquina y esto y lo otro y mete y corta todo y deja una cosa plana porque va a sembrar lechuga, ¿ya?, todo eso de años lo altera en pocos meses. Y por lo tanto, la sincronización entre las plantas y los microorganismos, ¿cierto?, es deficiente, pues baja. Note que la sincronización entre planta y microorganismos no solo tiene que ver con el ciclo del nitrógeno, sino también con otros ciclos, con los procesos de descomposición y mineralización que ocurren en el suelo, que son importantes para el funcionamiento del ecosistema natural. Aquí se le agregan nutrientes al suelo y se resuelve el problema. La lixiviación de nutrientes es baja, es alta. Erosión es baja, es alta. La estabilidad es alta, es baja. Y la resiliencia es alta y acá es baja. Dicho en otras palabras, si hay algún evento alterador de la estabilidad, el ecosistema se puede recuperar dentro de un plazo razonable de tiempo, en función de la complejidad del sistema. ¿Ya? Y acá o no se recupera o necesita, ¿no es cierto?, de la ayuda del ser humano.
¿Mm? Entonces, eso es lo que yo quería señalarle respecto de lo que es el agroecosistema. Por supuesto que es importante que ustedes se vayan con la idea, ¿no es cierto?, un poquito más afinada de lo que constituye el agroecosistema. Hay mucha bibliografía, ¿no?, sobre aspectos teóricos, aspectos prácticos. Entonces, la agricultura sustentable, la agricultura amigable con el medio ambiente, está considerando cada vez más, ¿no es cierto?, en la producción agrícola o la producción mixta, los procesos naturales que ocurren en el ecosistema. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el manejo del agua, el manejo del suelo, ¿ya?, y el manejo de la comunidad biológica. Aceptan los que son partidarios de esta idea de que la rentabilidad y la producción sea un poco menor, comparada con lo que ocurría en producción agrícola en los años, ¿no es cierto?, de los años 50 al 2000, o del año 40 al 2000, cuando se empezó a producir la revolución agrícola, la revolución verde que le llamaron. Pero los daños colaterales, contaminación por pesticidas, contaminación por fertilizantes. Y ahora, ¿no es cierto?, se están notando temas de agua y temas de espacio. Pero con esta aproximación de agroecosistema se abren otras ventanas productivas para el espacio, para el paisaje, como les señalaba recién, funciones turísticas, funciones industriales, de una industria amigable con el medio ambiente, funciones educativas, la combinación de la producción forestal con la producción agrícola con la producción ganadera, etcétera. Esto se está practicando bastante. No tengo mucha información que se esté practicando acá en Chile, pero en otros países, Europa, Canadá, Estados Unidos, ¿ya?, Australia, ¿no?, hay aproximaciones a distintos, por supuesto, a distintos niveles. Bien, entonces, que quede claro el tema del agroecosistema. Me queda media hora. ¿Ya? Bien. Arriba del ecosistema tenemos dos unidades ecológicas, que ya son unidades ecológicas de carácter superior. ¿Ya? Estas unidades ecológicas son los biomas y la tierra mirada como sistema ecológico, se le llama la ecosfera. Entonces nosotros estamos terminando de hacer el análisis del ecosistema, ¿ya? Y arriba tenemos el bioma, y arriba del bioma tenemos la ecosfera. ¿Qué es lo que es el bioma? El bioma es una serie de paisajes similares entre sí que tienen continuidad espacial, tal que el bioma tiene una extensión continental. ¿Me entendieron esa definición?
Más o menos. Voy a repetirla. El bioma, por lo menos en el aspecto terrestre, es una continuidad de ecosistemas, de paisajes, ¿no es cierto?, similares entre sí, que tiene continuidad territorial. Tal que el bioma comunidad tiene una extensión continental. Vamos a... Aquí se reconocen biomas terrestres, ¿ya?, y biomas marinos. Recuerden que nosotros, la Tierra, el 75% de la superficie terrestre es mar, es agua. 25%. Los sistemas naturales han evolucionado más en el ambiente terrestre que en el ambiente marino. De tal manera que los biomas terrestres ya se pueden caracterizar mejor que los biomas marinos. En el caso de los biomas terrestres, ya la emergencia del bioma está muy condicionado por dos componentes del clima de donde está ubicado el paisaje. La temperatura promedio, ¿ya?, y la precipitación. Entonces aquí tenemos tres columnas, ¿ya?, que están organizadas en función de la temperatura. Si la temperatura es fría, si la temperatura es temperada y si la temperatura es caliente o cálida. Entonces, si la temperatura es fría, tenemos ecosistemas que tienen esta fisionomía, esta característica del paisaje. Estamos hablando de ecosistemas terrestres, recuerden. Bien, la vertical está determinada por la precipitación, cuánto llueve en ese territorio. La cosa aquí está expresada en centímetros por año. Si estamos en un territorio que tiene temperatura baja y precipitación escasa, vamos a estar en presencia de un desierto frío. Y ese es un bioma terrestre, desierto frío. Si la temperatura es baja, pero la precipitación es ligeramente más alta que la situación anterior, nosotros vamos a estar presentes en un pastizal polar, o también se le llama tundra. Tundra. La tundra es una gran extensión ecológica, un gran bioma, que está rodeando el círculo polar ártico en las partes menos frías del círculo polar ártico, porque las partes más frías están llenas de hielo. La tundra ártica. No tenemos ya un símil en la zona sur. Hay unos spots pequeñitos de tundra, qué sé yo, pero no es parecida a la que tenemos en el norte. ¿Por qué? Porque gran parte del círculo polar antártico está ocupado por mar. Tenemos la punta, ¿no es cierto?, ahí de América del Sur, un poco, pero el resto es mar. Si ahora estamos en presencia de un clima frío, pero la precipitación es alta y la lluvia se expresa de manera líquida o de manera sólida, y en algún momento esa nieve se derrita,
se derrite, vamos a estar en un bosque que se conoce con el nombre bosque, la taiga, y que es el bioma que rodea ya la parte norte de Estados Unidos, la parte norte de Europa, la parte norte de Asia, pero que está más abajo de la tundra. Dominan acá bosques que son bastante altos, sobre todo coníferas, ¿ya? En la zona de los leñadores canadienses. ¿Mm? Después nos vamos a esta columna donde la temperatura es templada. Si la precipitación es escasa, estamos en presencia de un desierto templado, como el desierto que tenemos nosotros de La Serena al norte. No somos un desierto cálido, excepto en algunas partes del desierto, en la depresión interior, como le llaman. Pero gran parte del desierto es templado por la cercanía del mar. Desierto templado. Si la precipitación ha aumentado, tenemos la pradera, que tiene distintos nombres, pero es un paisaje dominado por pasto. Es la pradera norteamericana. No sé si ustedes vieron la película Danza con Lobos, esas extensiones interminables, ¿no es cierto?, de pastos, donde pastaba el búfalo. ¿Ah? Y si la precipitación aumenta, pero la temperatura sigue siendo templada, tenemos el bosque de hoja caduca. Bosque de hoja caduca, como el bosque maulino, por ejemplo, en la región del Maule, no por nada, sino, no. O bien el bosque que se ve en las películas de Woody Allen, la zona de la costa este, donde está Nueva York, o el bosque japonés. En el sur de Chile también tenemos, bueno, ya les mencioné el bosque de hoja caduca. Y si la temperatura es alta, ¿ya? Y la temperatura es, si la temperatura es alta y la precipitación es baja, tenemos el desierto tropical, como el Sahara, por ejemplo. ¿Cierto? El Sahara. Si la precipitación ha aumentado, tenemos la sabana, una zona dominada por pastos y árboles, como la sabana africana. Piensen ustedes que el ser humano, el origen del ser humano se sitúa, el origen de la especie humana, se sitúa en la sabana africana, en el borde, con el bosque tropical, pero más cargado hacia la sabana africana. Y después, si la temperatura ya es alta y la precipitación también es alta, tenemos el bosque tropical. El Amazonas, ¿no es cierto? La selva, la zona tropical de África, el África, los bosques tropicales en Asia, etcétera, en la India. Entonces, fíjense ustedes, tenemos en lo que dice relación con biomas terrestres, hay algunas diferencias, por supuesto, pero básicamente tenemos 9 biomas. Y dentro de cada uno de estos biomas, nosotros vamos a tener ecosistemas locales. Entonces, cuando miramos estos ecosistemas en una continuidad espacial, territorial, bueno, se conforma un gran paisaje que tiene características similares. Localmente, las diferencias localmente hay diferencias. ¿Ya? Las diferencias locales pueden estar representadas por las especies que conforman el bosque, por los animales que conforman el bosque, por ejemplo,
En el norte de Canadá pueden haber algunas especies, en el norte de Europa, para el mismo bioma, en el norte de Canadá pueden haber algunas especies, en Europa pueden haber especies distintas, etc. Pero la fisionomía general del sistema es similar. Por supuesto que hay zonas intermedias que están entre este punto y esto. Aquí no es tan taxativo. Estas zonas intermedias, dicho sea de paso, se conocen como zonas ecotonales. Ecotonales. Por ejemplo, se dice que la cuarta región es una zona ecotonal entre el desierto del norte y la zona esclerófila del sur. No hay un corte marcado. Bueno, y ahí tienen ustedes la distribución, ¿no es cierto?, de estos ecosistemas. Vean el tamaño territorial, que es lo que ubicó bien a ¿ya? Que es la taiga. Esta es la taiga. Vean ustedes la extensión de la taiga. O sea, un paisaje frío dominado por árboles grandotes, una fauna muy típica, ¿ya? Y una parte del año cubierto de nieve. Vean ustedes, la taiga. Y acá abajo, nada, o muy poquito. Después, esto que tenemos acá, ¿no es cierto?, es la tundra. La tundra. Algunas especies características de acá no son necesariamente las mismas que está acá, qué sé yo, pero incluso pueden ser hasta parecidas las especies. Después tenemos nosotros esto que está acá, verde, la selva tropical. En amarillo, los desiertos. En naranja, las sabanas. Y aquí el bosque de conífera. No, el bosque de hoja caduca. Este verde por aquí, por acá y por acá. Bien. Pues aquí aparecen un poquito más de 6, ¿no es cierto? Tenemos la tundra, la taiga, el bosque caducifolio, que ustedes comprenderán, bosque que se le cae la hoja, la pradera, un paisaje dominado por pastos. Pastos tras pastos tras pastos. Y el ejemplo más claro es la pradera norteamericana. Espacios relativamente planos, pero dominados por pastos. Hay zona de pastos bajos, ¿ya? Zona de pastos altos, donde un ser humano se puede perder por el tamaño del pasto. Después tenemos el desierto y la estepa, que está aquí en amarillo. Arabia, vean el tamaño del Sahara. Desierto de Namibia, Australia, desierto del Monte, el desierto de Atacama, los desiertos norteamericanos. El bosque tropical, ya, la sabana. La sabana es un bioma que está conformado por pastos y árboles, estando los árboles bastante esparcidos. El ejemplo más característico es la sabana africana. Se dice que acá en Chile, en la zona central de Chile, en las partes secas, un poquito al norte de Santiago, hay una sabana, zona de pastos, dominadas por espino. Para los que trabajan la cosa ganadera, esta es la pradera biestratificada. La pradera conformada por un estrato herbáceo y por un estrato arbustivo alto o arbóreo bajo. Los ambientes alpinos que corresponden a las cordilleras.
la cordillera de los Andes, la Rocallosa. Por aquí hay dos cordilleras, no me acuerdo el nombre, pero aquí tenemos la famosa cordillera del Himalaya. Vean la bestia. Mm. Y el bosque lluvioso templado, que es este que está aquí. Bosque lluvioso templado. Está por aquí, ya. Y para algunas, por acá, ¿no es cierto? Se me perdió, por aquí. El bosque esclerófilo, ya. Eso se queda en el tintero también. El bosque esclerófilo también es un bioma que está dominado por árboles bajos o arbustos altos. Nosotros le llamamos matorral, el matorral esclerófilo. Lo que encontramos nosotros en Chile central, que va, digamos, desde el sur de la provincia, desde el sur de la cuarta región, hacia, a ver, la metropolitana, la quinta, la séptima, hacia más o menos la séptima región, ¿ya? Ese es el bosque esclerófilo. Dos cosas caracterizan al bosque esclerófilo o al matorral esclerófilo. Primero, el predominio de árboles bajos, arbustos altos, de hoja dura, que es lo que le comunica el olor característico al bosque esclerófilo. Mm. Eh, Se me queda algo en el tintero. Estos son los biomas terrestres. Después tenemos los biomas marinos, están un poco más difusa su límite. Noten en consecuencia que biomas terrestres, si bien es cierto, tenemos una buena cantidad de ecosistemas, cuando lo juntamos al nivel ecológico de bioma, esto se reduce a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biomas. En el esquema que yo les mostré recién eran 9, contados con los dedos en la mano, de una gran cantidad de ecosistemas que son espacios locales, ya a espacios territoriales. Caso de los biomas terrestres, ¿por qué son similares? ¿No es cierto? Porque hay características similares de temperatura y humedad. El clima, importante. Las características climáticas. En el caso de los biomas marinos, ya los límites están aún más difusos, ¿no? De nuevo para acá, que aquí los límites no son abruptos. Aquí da la impresión que aquí estuviera el bosque lluvioso templado y aquí comenzar el semidesierto. No, pues hay una graduación. Aquí hay zonas ecotonales. ¿Ya? O sea, zonas transicionales, que mezclan las características de uno y otro sistema. Por ejemplo, este es el desierto del Sahara, y esta es una zona eh, semidesértica de sabana, y esta línea que ustedes ven acá no es una línea como una barrera, sino que esta línea sube y baja, se mueve para acá, se mueve para allá, depende de las condiciones de sequía. ¿Cuál es la tendencia en los últimos 100 años? Que esta cosa se mueve abajo, ya por efecto de la desertificación, del deterioro por acción humana. Lo mismo pasa acá, estamos nosotros ahí donde está marcando la cruz, entre el desierto del norte, vean ustedes que el desierto del norte se continúa en dirección al norte y limita con Ecuador. ¿Ya? En estos momentos el desierto chileno, el límite del desierto chileno se establece en La Serena.
en la cuenca del río Elqui. ¿Ya? Y algunos, ¿no es cierto?, lo están desplazando hacia abajo. Lo que ven de celeste ahí, o verde claro, corresponde al matorral esclerófilo de Chile central. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, en la unidad 3. Después volvamos entonces a los biomas marinos. Los biomas marinos están asociados a los grandes océanos. El océano glacial ártico, el océano glacial antártico, el océano del Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico. Esos son los grandes biomas marinos. Ahora, ¿cuál es la importancia de los biomas para el ser humano? Balance térmico y gaseoso, sobre todo los biomas boscosos. La provisión de recursos naturales. Hay biomas que están especializados para la producción de alimentos. Hay otros biomas que están especializados para la producción de madera. Hay unos biomas que están especializados para la producción de servicios ecosistémicos. Hay biomas oceánicos que producen una gran cantidad de peces, otros que producen una gran cantidad de mariscos, etc. La otra importancia es la habitabilidad para la especie humana. Hay algunos biomas que son más amigables con el ser humano que otros. La tundra no es muy amigable para el ser humano. Nosotros con los adelantos científicos tecnológicos, bueno, estamos dominando ya la habitabilidad de estos biomas. Pero eso es en los últimos 100 años. Entonces, ¿dónde el ser humano prefiere habitar? En biomas de climas templados y cerca de la provisión de recursos agrícolas, recursos pesqueros y agua. Ciertamente hay algunos biomas que proveen su razón de ser, ¿no es cierto? Es la provisión de recursos minerales. El desierto nuestro, junto con la parte andina, proveen recursos minerales que son importantes para nosotros. Pues, bueno, en otras partes proveen petróleo. Y nosotros ahora nos estamos dando cuenta, y está bien para los chilenos, que 1/3 del territorio nacional del norte, todo el bioma desértico, ¿no es cierto?, se ve como un buen proveedor de energía solar para el futuro. Siempre ha existido la energía solar, pero por supuesto ahora, ¿no es cierto?, canalizada para la producción de energía útil, más allá de la fotosíntesis. Y el origen de la especie, como le dije, el bioma, la sabana africana, fue el origen de la especie humana. No está claro todavía por qué la especie humana se originó en la sabana africana. Pero ya hay evidencias de registros que muestran que la especie humana se originó en la sabana africana. Ya los árboles genealógicos, ¿no es cierto?, del origen de la especie humana están relativamente bien construidos, aceptados por la mayoría de los especialistas. En África. ¿Ya? En una zona, fíjense usted, en una zona cerca de del Cuerno de África, toda esta zona. ¿Ya? Con un origen fragmentario, se han encontrado el asunto. En alguna parte se encontraron fósiles, qué sé yo, pertenecientes a una línea, a un lineaje, ya en otra parte, qué sé yo. Y desde aquí, ahora, piense usted que esta zona en estos momentos es extremadamente pobre. ¿Ya? Y desde aquí, ¿no es cierto?, el ser humano se fue siguiendo la vía de Moisés, ¿ya? Y de ahí se movió para acá.
y de aquí se movió para acá, y de aquí saltó para acá, ¿ya? Y algunos dicen que de aquí, bueno, se desplazó por acá, ¿no es cierto? Saltó para acá, y de aquí habría saltado también para acá. Recuerden que Oceanía ya forma parte del, del el lado occidente de la cuenca del Pacífico. Nosotros formamos parte del lado oriente de la cuenca del Pacífico, pero al frente nuestro está todo esto. Ya nosotros, ¿no es cierto? En ese sentido, somos un país con pocos habitantes, pero una tremenda expectativa porque nos abre, ¿no es cierto?, las puertas, las puertas a esta región del mundo. Bueno, hay una teoría que dice que una vez que se produjo el traspaso de aquí para acá, eh, a ver, que una corriente migratoria, por acá, estoy mal yo, una corriente migratoria se movió por aquí y de ahí se pegó el salto para acá, que es este lado, y de aquí bajó. ¿Ya? Pero está claro, ya sin mayor discusión al respecto, que el origen de la especie humana se produjo en una zona semidesértica, la sabana africana. Bueno, esto es prueba, ¿no es cierto? Este diapo muestra la iluminación de la Tierra y donde el ser humano prefiere vivir, zonas templadas, y le hace el quite a espacios, a paisajes de vida dura, de clima complicado. Vean ustedes la selva tropical, ¿ya? Pertenece casi despoblada, el desierto del Sahara casi despoblado, la selva tropical casi despoblada, el desierto australiano casi despoblado, la cordillera de los Himalayas casi despoblada, ¿no es cierto? Esta zona casi despoblada. Y se produce concentración de gente en esta. Ya, esta parte ya está rellena de gente, ¿no es cierto? Y para qué decir Europa, vean ustedes en la India, justo la población humana llega a los pies del Himalaya. Este es Japón, vean la cantidad de Japón que hay. Bien, chiquillos y chiquillas, son las 4 de la tarde, es la hora de terminar la clase, ya no queda nada, y con esto terminamos nosotros. La ecósfera, me voy a apurar. La ecósfera es la visión, ¿no es cierto?, ecológica de la Tierra, constituida por 4 grandes subsistemas que interactúan entre sí: la atmósfera, la biosfera, la litósfera y la hidrósfera. Se autorregulan, ¿ya?, entre sí. Y eso entonces se muestra como una evidencia de que la ecósfera es un gran sistema equilibrado. Cuando el anhídrido carbónico está demasiado concentrado en la atmósfera, bueno, se disuelve en la hidrósfera, o los seres vivos, los vegetales, sacan el anhídrido carbónico de la atmósfera, y así se produce un balance. ¿Cuál es el riesgo que hay? Que estos sistemas están siendo muy alterados. La atmósfera, sobre todo, la biosfera y la litosfera. ¿Cuáles son los grandes problemas que tienen? La desertificación, el cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, la acidificación y contaminación de las aguas marinas, la reducción de la biodiversidad y extensión de especies, la degradación de los recursos humanos y la alteración de procesos ecosféricos. Y ahora sí que no me queda nada más. No, bueno, esos son bonitos que aclaran algunos puntos de vista, ¿ya?
que podría echarle una mirada el próximo martes en la mañana, porque el martes en la tarde, como dijimos, tienen la prueba. Bien, yo tengo atención de alumnos con ustedes el día jueves a las 4 de la tarde. Así que cualquier persona que quiera conversar conmigo, bienvenida sea, pero me tiene que mandar un correo para yo organizar mi horario por un lado y además pedir permiso, registrar de la reunión en Zoom. Ok, profe. Muy bien, Entonces, jóvenes. el jueves a esta hora dijo, ¿cierto? El jueves a las 4 de la tarde, ¿no? Ah, ok. Pero como dije, me tienen que mandar un correo diciéndome, profe, yo quiero conversar con usted, el tema es el siguiente, qué sé yo, y así yo me preparo. Voy a proceder entonces a dejar de compartir.